Saludos a todos, continuamos con la clase número 5, distribuciones de probabilidad, quien les habla el profesor Joan Fernando Chipía. A modo introductorio podemos señalar que un modelo de probabilidad o la distribución de probabilidad de una variable aleatoria permite la representación teórica simplificada de un fenómeno real y la elaboración de afirmaciones probabilísticas sobre ese fenómeno. Lo anterior facilita la toma de decisiones y la previsión de hechos que pueden ocurrir. Modelos de probabilidad. Las probabilidades consideran el estudio de experimentos aleatorios, es decir, situaciones reales en las cuales existe incertidumbre y variabilidad sobre lo que pueda ocurrir aun si esta situación se repite muchas veces en condiciones similares. En la práctica, un modelo para representar teóricamente la realidad en términos probabilísticos lo constituye una variable aleatoria y su correspondiente distribución de probabilidad, porque la primera refleja la situación particular y la segunda expresa el comportamiento de la variable. Es importante tener presente que cualquier modelo de probabilidad que se intente aplicar construirá una aproximación a la realidad, tendrá sus limitantes e idealizaciones y se basará en supuestos que serán discutidos en cuanto a su cumplimiento y a través de la inferencia estadística se decide en base a informaciones muestrales si es razonable asumir que un determinado modelo de probabilidad es el que mejor describe el comportamiento de una población. Experimento de Bernoulli es un experimento en el cual hay dos posibles resultados que llamaremos éxito y fracaso. La denominación anterior se usará de manera convencional dependiendo del interés y la naturaleza del fenómeno estudiado. Por lo general, cualquier experimento aleatorio puede convertirse en un experimento de Bernoulli siempre que sea redefinido. No necesariamente se debe asociar éxito a cosas positivas y fracaso a aspectos negativos. Lo último lo podemos asociar con el ejemplo 1, pues al realizar una biopsia el paciente considera el resultado negativo como el éxito y el positivo como un fracaso. Ejemplo 2. Experimentos de Bernoulli. Tenemos como ejemplo registrar el resultado de un examen de un estudiante en términos de aprobado o reprobado. Aprobación o negación de una solicitud de crédito ante un banco. Determinar la calidad de un producto en las opciones de defectuoso o no defectuoso. Lanzar una moneda y registrar si sale cara o sello. También podemos redefinir una variable cuantitativa continua como la estatura, definiendo los sujetos que tienen menos de 1,6 metros y los sujetos que tienen más de 1,6 metros. Anotar el color de ojos de una persona seleccionada al azar, fijándose si son negros o no. Seleccionar al azar un automóvil en una ciudad y registrar si es de fabricación italiana o no. Lanzar un dado y registrar si sale par o impar. Dadas las consideraciones anteriores, vamos a empezar a darle forma desde el punto de vista estadístico y matemático a lo que es un experimento de Bernoulli. Y se va a denotar por P la probabilidad de éxito y por 1 menos P la probabilidad de fracaso. Si consideramos la variable aleatoria X como el número de éxitos de un experimento de Bernoulli, esta variable solo puede tomar los valores 0 y 1. ¿Para qué hemos señalado lo anterior? Para construir una distribución de probabilidad de Bernoulli, la cual viene dada por la distribución de probabilidad que va a considerar 1 menos P si X vale 0, P si X es igual a 1 y 0 en otro caso. Alternativamente se puede expresar con la siguiente fórmula y por lo general es lo que más se utiliza, ¿no? Pero en ocasiones conviene utilizar la distribución de probabilidad antes señalada. La probabilidad de X dado X es igual a P elevado a la X multiplicado por 1 menos P elevado a la 1 menos X, donde X puede tomar los valores 0 y 1.
Es oportuno señalar que esta distribución depende solamente del valor de probabilidad de éxito, es decir, de P, y en consecuencia para diferentes valores de P se obtienen diferentes distribuciones de Bernoulli. A este valor P se le denomina parámetro de la distribución. Ya hemos definido el experimento de Bernoulli, el cual es fundamental y es un aspecto medular para el experimento binomial, que es aquel que cumple con las siguientes propiedades. En primer lugar, consiste en n ensayos de Bernoulli, es decir, la repetición de n veces de un experimento que consta de dos posibles resultados que hemos llamado éxito o fracaso. Esto me hace ver que el experimento binomial es una generalización y en esta generalización también debe cumplir con que la probabilidad de P de éxito se mantiene constante en cada uno de los n ensayos de Bernoulli y en consecuencia la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, también se mantiene constante en cada una de las pruebas o ensayos. En tercer lugar, los n ensayos de Bernoulli son independientes entre sí, o sea que el resultado de un ensayo no afecta el resultado de los demás. Algunos ejemplos de experimentos binomiales es lanzar 10 veces una moneda o n veces, responder al azar sin pensar una prueba de verdadero o falso conformada por 20 preguntas, examinar un n número de artículos al azar producidos en una fábrica para saber cuáles están defectuosos y se sabe que el 1% del total lo están. Estos experimentos se pueden construir al seleccionar aleatoriamente una muestra de una población de manera dicotómica. Al igual que la distribución de Bernoulli, que está basada en el experimento de Bernoulli, la distribución binomial está basada en el experimento binomial. Entonces, se define una variable aleatoria X como el número de éxitos que se obtienen en n ensayos de Bernoulli y a esta variable se le denomina variable binomial y su correspondiente distribución de variabilidad se conoce como distribución binomial. Detallándolo matemáticamente, la distribución binomial considera la variable aleatoria X que representa el número de éxitos en n ensayos de un experimento binomial y va a estar representada por el combinatorio n de x multiplicado por p elevado a la x multiplicado por 1 menos p elevado a la n menos x, donde x puede tomar los valores 0, 1, 2 hasta n, la cual se denomina distribución binomial. Y además n y p son los parámetros porque para diferentes valores se obtienen diferentes distribuciones binomiales. Ejemplo 4 relacionado con la distribución binomial. Si se sabe que el 30% de los habitantes de una ciudad padecen de asma, determinar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 4 personas, en primer lugar que ninguna padezca de asma y en segundo lugar que más de 2 sufran de asma. Para darle solución al problema que hemos enunciado en la lámina anterior, debo definir que X es el número de personas que sufren de asma en una muestra de 4 personas. Entonces N tiene un valor de 4 y P un valor de 0,3 porque es la cantidad de personas que sufren de asma, que me decían en el problema que era 30%, y debo definirlo en términos de probabilidad, es decir, un valor entre 0 y 1, es decir, que sería P igual a 0,3. En el primer ejercicio me piden que ninguna persona padezca de asma, es decir, que X vale 0. Por lo tanto, tengo que hallar el combinatorio de 4, 0, multiplicarlo por la probabilidad de P, que es 0,3, elevarlo a la 0, que es la probabilidad que estoy hallando, ¿verdad? El valor de N que estoy hallando en particular, y multiplicarlo por el complemento. El complemento es lo que me falta para llegar a 1. Dado que tengo 0,3, lo que me falta es 0,7. Y eso lo elevo a la 4, que es el total de
n menos x, que es 4 menos 0, 4. Recordando que ustedes tienen que manejar muy bien la fórmula, tienen que conocerla, aprenderla y hacer los cálculos muy bien en la calculadora. Luego que hagan esos cálculos adecuadamente, les da un valor de 0,2401. Luego tenemos en el segundo ejercicio, me dice que es que más de 2 personas sufran de asma. Eso significa que son 3 o más. Por tanto, voy a tomar 2 cálculos y los debo sumar. Debo tomar el combinatorio de 4, 3, de 0,3 elevado a la 3, porque es el que yo estoy hallando, multiplicado por el complemento 0,7 de la resta de 4 menos 3, que sería 1. Ese sería mi primer resultado, que me da 0,0756. Y a eso le sumo el combinatorio de 4, 4 multiplicado por 0,3 elevado a la 4 multiplicado por 0,7 elevado a la 0. Después que he sacado esa cuenta me da 0,0081. Esos dos resultados los sumo y me da un valor de 0,0837. Nuevamente les indico y les recuerdo la importancia de tener mucho cuidado en el cálculo de este resultado, pero antes del cálculo, en entender lo que realmente me están preguntando. Ejemplo 5. Si 9 de cada 10 recién nacidos de una región son niños, determinar la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 12 recién nacidos haya un máximo de 10 niños. Para darle solución a la temática antes planteada, señalamos que si x representa el número de niños, entonces la variable aleatoria x va a estar conformada por x n igual 12 y p igual a 0,9. Estos datos son los que tengo en el problema. Entonces, para dar respuesta a esta variable que considera una distribución binomial, me dice que en mi problema debo tener 10 o menos niños. Sí, un máximo de 10 niños es lo que dice allí en el planteamiento. Es decir, que el x debe ser menor o igual a 10. Tengo que considerar 1, 2 y así sucesivamente. Una manera puede hacerlo de manera sucesiva 1 a 1. La otra es utilizar el complemento. El complemento puede ser un aliado importante porque me permite ahorrar tiempo. Y para hallar el complemento simplemente hago 1 menos los mayores iguales a 11. Entonces eso me va a ahorrar un montón de tiempo porque solamente necesito hacer 2 cálculos. En el otro caso tengo que hacer muchos más cálculos. Entonces hago el combinatorio. En el caso de los mayores igual a 11 tengo que hacerlo para 11 y para 12 y después restarlos con 1. Entonces el combinatorio de 12 con respecto a 11 multiplicado por 0,9 elevado a la 11 y multiplicado por 0,1 elevado a la 1 menos el combinatorio de 12 de 0,9 elevado a la 12 por 0,1 elevado a la 0. 1 menos esos valores me da igual a 0,34101. Nuevamente el cálculo se puede hacer como se lo señalaba, teniendo mucho cuidado y utilizando adecuadamente la calculadora, pero en estos tipos de ejercicios es fundamental tener claro lo que me están pidiendo y además de eso manejar los teoremas de probabilidad que me pueden ahorrar tiempo a la hora de realizar ciertos cálculos. La distribución binomial también tiene unas tablas. ¿Qué son esas tablas? Bueno, son cálculos que ya se han hecho con anterioridad y simplemente uno ubica de acuerdo a los parámetros que se les dan.
Entonces, por ejemplo, en esta lámina estamos viendo un cálculo para que ustedes lo manejen, ¿no? Que es que si yo tuviera 4 sujetos y que voy a calcular x igual 0 y la probabilidad 0,45, si yo hiciera ese cálculo con la distribución binomial como lo hemos visto, me da 0,0915. Y si utilizo la tabla, ustedes pueden ver que allí aparece rayado los cruces existentes y vemos que da el mismo valor. Entonces son opciones, son alternativas para que ustedes lo tengan presente. Una distribución que es fundamental es la distribución normal. Vamos a mencionar algunos aspectos generales. No voy a detallar fórmula, no voy a detallar características, simplemente para que ustedes conozcan que existe y es una distribución que se utiliza mucho y que se observa en la realidad, en los fenómenos de ciencia de la salud. Por ejemplo, existe algo que es común, que cada 5 o 6 años los fenómenos se comportan de cierta forma, las enfermedades. Entonces, por ello, esta distribución permite observar los fenómenos de estudio y observar los procesos existentes en el mismo. Pero no solamente pueden ser en esos casos, también pueden ser en periodos de tiempo mucho más cortos y que se pueden explicar a través de esta gran distribución que también se llama gaussiana o de Gauss, y es un modelo continuo de probabilidad. Es la más conocida, más aplicada y de mayor desarrollo teórico entre las distribuciones de probabilidad, incluyendo las discretas y continuas. Las que ya hemos visto anteriormente son discretas, esta es una distribución continua y mantiene un lugar de primacía entre los modelos de probabilidad. En ocasiones la distribución normal se le aplica una estandarización para mayor facilidad de cálculo y esta considera la media igual a 0 y la varianza igual a 1 y se hace un proceso de transformación que se denomina estandarización o tipificación y que se acostumbra a designar con la letra Z a toda variable que siga una distribución normal estándar y se denota por Z01, quedando esta distribución como Z igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar. Con esta última lámina cerramos la clase número 5 de la unidad de probabilidad, aclarando que existen otras distribuciones de probabilidad, que existen más detalles de la distribución normal estandarizada, pero que solamente lo hemos mencionado de manera tangencial. Los invito a detallar estos videos, a tomar nota, a hacer sus interrogantes y sobre todo a elaborar los ejercicios de las prácticas de bioestadística. Vendrán nuevas unidades que ustedes deben desarrollar, estudiar con la misma dedicación. Además de ello, les dejo 2 referencias que tienen allí para detallar más aspectos. Ha sido un placer y que estén bien. Hasta luego.